Buenos días, mi nombre es Audrey Sánchez Sánchez, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Educación del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy les voy a socializar mi investigación de mi diplomado como opción de grado. Se llama Reconocimiento étnico e identidad cultural en el aula, una propuesta desde las actividades rectoras. La investigación la realicé en un contexto educativo en el Centro Educativo Bilingüe Calarcá con los estudiantes de grado segundo. Es una institución que la maneja la educación contratada de Vichada, de la gobernación de Vichada. Es una institución, un centro educativo que está ubicado en un resguardo indígena urbano en el municipio de Puerto Carreño. Con estudiantes de grado segundo en edades comprendidas entre 7 y 8 años que se encuentran de diferentes etnias, Amorúa, Piapoco, Sicuani y Guajibo, que son etnias propias de acá del municipio de Puerto Carreño. Un 80% de la población es indígena, un 20% son criollos, llaneros. El planteamiento del problema lo tomé a partir de observar que los estudiantes sentían vergüenza de pertenecer a una etnia indígena, sentían vergüenza al tener que hablar en su lengua materna porque se practica bilingüismo español e lengua materna indígena, pero cuando llegaba el momento de hablar en lengua materna indígena, sentían vergüenza, no querían hablar, no querían participar. Además, estos niños, como Puerto Carreño es un pueblo pequeño, son estudiantes que se miraban en las calles del pueblo siguiendo ejemplos de sus padres que también han perdido su cultura, recogiendo la basura, pidiendo limosna, poniendo un cartoncito en las asientos de la moto. Todas esas actitudes los llevaban también a llegar al colegio a sentir como pena de cómo se comportaban y sentirse retraídos, no querían participar, no querían hablar, solo querían estar ahí sentados esperando la hora de la merienda. A partir de esto, tomé en cuenta de que había que tomar de raíz este problema de motivar a los niños y que se sintieran orgullosos de sus etnias. Asimismo, podía llevar un proceso educativo adecuado a las necesidades de ellos. Por lo tanto, planteé mi siguiente pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer la identidad cultural por medio de las actividades rectoras que promuevan el reconocimiento étnico de los niños y niñas del grado segundo del Centro Educativo de Lengua Calarca? Para lograr llegar a la solución de esta pregunta-problema, tengo como objetivo principal fortalecer la identidad cultural en los niños y niñas del grado segundo del Centro Educativo Bilingüe Calarcá a través de actividades rectoras que promuevan el reconocimiento étnico durante el año 2025. Para lograr alcanzar este objetivo, planteé los siguientes objetivos específicos: explorar el acercamiento a los niños y niñas de grado segundo del Centro Educativo Bilingüe Calarcá al reconocimiento de su identidad cultural, motivarlos a que su etnia, su cultura, se apropien de ella, se acerquen a ella y la entiendan y la adapten a su realidad. No la escondan ni se sientan avergonzados. Movilizar la identidad cultural en los niños y niñas de grado segundo del Centro Educativo Bilingüe Calarcá a través de las experimentaciones de actividades rectoras que promuevan el reconocimiento étnico. La práctica de estas actividades rectoras permiten que se fortalezcan diferentes habilidades de una manera divertida, porque son niños de segundo, son niños pequeños que deben tener este derecho a la diversión, al juego, pero también vamos allí encaminando poder fortalecer sus bases culturales. Y como último objetivo específico, reconocer los cambios en la identidad cultural de los niños y niñas de grado segundo del Centro Educativo de Lengua de Calarcá después de la implementación de actividades rectoras que promuevan el reconocimiento étnico. Al haber observado, implementado, debemos mirar ya resultados. Los marcos de referencia entre los conceptos principales que tengo en mi investigación es etnoeducación, educar desde la cultura, desde la realidad de los estudiantes. Educación propia, adaptar la educación de acuerdo a las necesidades y al contexto en el que los estudiantes se socializan.
Autorreconocimiento cultural, que puedan reconocerse como seres sociales, como seres culturales y como seres valorados e importantes dentro de su cultura. Motivación, el sentirse reconocidos en una cultura les va a llevar a estar motivados, les va a llevar a estar seguros, les va a llevar a preguntar, a querer participar, a hacer actividades. Entre los teóricos tengo: la identidad cultural es esencial para comprender quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos relacionamos en el mundo. Si yo no me reconozco culturalmente, no me hago parte de un grupo, es imposible que yo me pueda relacionar en el mundo como lo plantea Stuart Hall. Jean Piaget destaca la importancia de las actividades rectores en la educación infantil. Tengamos en cuenta que es grado segundo, son actividades que deben ser infantiles, deben ser agradables a niños que apenas están pasando por esta etapa tan importante que los marca tanto, ya que permite a los niños construir su propio conocimiento y desarrollar habilidades cognitivas. Legalmente, como fue en un contexto educativo, tuve en cuenta la Ley General de Educación, que estableció la educación como una modalidad educativa específica para los grupos étnicos. Sí, claro que sí, este es un grupo étnico en el que yo trabajé, porque por eso lo maneja la educación contratada, porque es para una población vulnerable, en este caso una población indígena. Además, el centro educativo está inmerso dentro de un resguardo indígena urbano que se llama Calarcá. Por eso la institución se llama Centro Educativo Bilingüe Calarcá. El Ministerio de Educación Nacional es responsable de desarrollar la política de educación en coordinación con la Comisión Nacional del Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas, porque son personas con derechos, con deberes, con obligaciones, pero tienen sus creencias que deben ser respetadas y valoradas. Las herramientas y los métodos utilizados fueron el enfoque y el tipo de estudio. Fue un enfoque cualitativo porque se observaban las actitudes de los estudiantes con una participación de tipo social, sociocrítica, porque esto que está inmerso dentro de lo social, dentro del aspecto social de los niños, era lo que nos daba paso para mirar qué hacer, cómo hacerlo, cuál era el mejor camino. La unidad de análisis era los estudiantes de grado segundo porque eran con quien se estaba haciendo el ejercicio. La recolección de datos era de acuerdo a la observación y a las entrevistas semiestructuradas que se realizaron tanto con docentes, rector, director del centro y con los padres de familia, también con la capitana del resguardo Calarcá. Análisis de información, el análisis de toda esta recolección, de todo lo que se observó, de todo lo que dijo los docentes, el director, los padres de familia y la capitana del resguardo. Esto permitió crear un conjunto de ideas para crear una propuesta adaptable a los niños, de tal manera que se implementaran las actividades rectoras con diferentes juegos, con salidas a la comunidad, con charlas de los adultos, de enseñanza de cómo tejer, que son tradiciones muy propias de los indígenas, de cómo era el proceso de hacer el mañoco, que es una comida muy típica en los pueblos indígenas, que nace a partir de la yuca, que también es cosechada por ellos mismos. Los resultados. Luego de que se hizo la observación de cómo estaban, de qué era lo mejor para ellos, de cuál era el camino correcto, de todas las entrevistas que se realizaron, la observación de las actitudes de los estudiantes, el desarrollo de las clases, del planteamiento, de todo, se crearon las actividades para ejecutarlas con los niños, actividades que iban encaminadas con las actividades rectoras, el juego, la literatura, la exploración del medio, que permitían crear unas actividades divertidas que nos llevaran a lograr resultados. Con esto que se logró, un acercamiento a los niños, se logró que el problema no fue, pues obviamente, solucionado de totalidad, pero sí se miraron niños más motivados, niños más participados, niños que ahora querían hablar en su lengua materna, que querían expresarse en su lengua nativa. Eh, La presente investigación evidenció que es importante tener en cuenta el contexto de los niños para así mismo poder tener una
reconocimiento cultural y una educación centrada a las necesidades de los niños que son el centro de la educación. En conclusión, el, el director de la institución tuvo muy en cuenta estas actividades porque se realizaron pues dentro de la institución y los otros grados también se vincularon como a la socialización de tejidos, a la socialización de la producción de mañoco, a la exploración en la comunidad. Los otros grados también se vincularon. El director estaba encantado con estas actividades y teniendo en cuenta que la población es indígena, se propuso que se iban a continuar este tipo de actividades, se iban a continuar en todos los grados y durante todos los años, resaltando las actividades, las fechas importantes en el año en torno a la población indígena. Muchísimas gracias por su atención.